Muy buenas noches, Dios les bendice, qué bueno que vamos a estar trabajando a través de esta semana, ¿sí? Así que de todos modos vamos a continuar todos los domingos a partir de las 20 aquí a través de este medio, porque no nos podemos reunir. La apertura de las iglesias es para reuniones de oración personal, no grupales, así que bueno, vamos a ir viendo de qué manera se van acomodando las cosas para que podamos empezar a vernos, aunque guardando la distancia social, pero podamos, el distanciamiento social, pero podamos encontrarnos y podamos juntos orar y darle gracias a Dios, porque Él va a prevalecer sobre todas las cosas. Antes de continuar, vamos a orar, vamos a encomendarnos en Dios para que Él nos guíe y nos ayude en todas las cosas que vamos a hablar. Padre del cielo, te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos. Te damos gracias por la fe que nos has dado, y es esa fe la que nos lleva a hablar de ti, a poder generar este espacio para dar a conocer tu voluntad a todos aquellos que quieren conocerla y a todos aquellos a quienes te quieres revelar. Por eso en esta noche te pedimos que te manifiestes en cada lugar donde has visto esta transmisión, a fin de que esa fe con la que hemos creído en Jesús pueda crecer y podamos comprender un poco más acerca de esta salvación y las evidencias de la salvación en nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos y todo lo que vamos a hacer, agradecidos por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces al tema que estamos desarrollando hoy. Hoy vamos a continuar con el tema del miércoles pasado, evidencia de salvación. Esta sería la segunda parte. El miércoles pasado comenzamos con este tema. Y para hablar de salvación, deberíamos decir que salvación es un estado de gracia que genera en toda persona una nueva vida. Una persona que es salva es una persona que tiene una nueva vida. Por eso la palabra salvación es una palabra que usted la va a escuchar generalmente en las iglesias cristianas, y por ahí le van a preguntar: ¿vos ya sos salvo? ¿Vos ya sos convertido? ¿Vos ya has nacido de nuevo? Bueno, para que podamos englobar un poquito este tema y lo podamos comprender un poquito más, vamos a decir que nacer de nuevo, convertirse, creer en el Señor Jesús, ser salvo, ser un hijo de Dios, todas son evidencias de salvación, son como sinónimos de ser salvo, ¿sí? Es decir, una persona salva es una persona que tiene todas estas cosas, que ha nacido de nuevo, que se ha convertido. Y ya vamos a hablar de todas estas palabras, que cree en el Señor Jesús, que es un hijo de Dios. Todo esto son como sinónimos. Hoy vamos a continuar partiendo de lo que dejamos el miércoles pasado. El miércoles pasado terminamos concluyendo que son 3, por lo menos, las evidencias de salvación. Miren, hay muchas más. Yo, por una cuestión didáctica y de tiempo, he englobado en 3 las evidencias de la salvación, que a su vez podemos subdividirlas en muchas otras, pero vamos a quedarnos con estas 3. La primera de las evidencias que tiene una persona que ha confiado en Jesucristo justamente es esa, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. En segundo lugar está el arrepentimiento, que tiene que ver con el darse cuenta de una vida con la que ya no está de acuerdo con vivir, se arrepiente de esa vida, de esos pecados que ha cometido, y así da lugar a la tercera evidencia, que es la nueva vida. Sobre estas cosas vamos a estar hablando en estas próximas reuniones. Hoy vamos a detenernos en la primera evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia? Ya la tiene, ya se acuerda, la acabamos de decir. Así es, la fe en Jesucristo. La primera evidencia es la fe en Jesucristo. Esto corresponde a un momento histórico en el que comenzamos a creer en Jesús, aceptando la verdad de que Él es Dios que se hizo hombre y vino a morir por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz, y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Esa fe no la puede tener cualquier persona. Muchos dicen: sí, yo creo, pero tener fe en eso no es lo mismo. Es una fe que genera evidencias a su vez. La mayor de las evidencias es la siguiente, que vamos a analizar el próximo miércoles, que es el arrepentimiento.
Pero vamos a hablar previo a eso y junto con eso todo lo que genera esta fe. Podemos decir que la fe en Jesucristo es una experiencia espiritual. Pero antes de la experiencia espiritual, vamos a esto que les dije. La fe en Jesucristo está relacionada o tiene que ver con un momento histórico. ¿Qué quiero decir con un momento histórico? Es decir, que voy a tener en mente un momento, una situación a través de la cual empecé a creer en Jesús. ¿Me entiende? Que puede ser que fue una reunión, que alguien me habló de Jesús y ahí realmente yo empecé a experimentar una fe en Dios y desde ahí ya no paro. Algún evento que sucedió en su vida, como por ejemplo lo que vimos cuando comenzamos este tema. ¿Se acuerdan que hablamos de el carcelero de Filipo? ¿Se acuerdan de la historia de este hombre que allí comenzó su vida de fe en Jesucristo en la cárcel, cuando ya se le había venido abajo todo porque hubo un terremoto y por quitarse la vida, allí hace esta gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos dicen: cree en el Señor Jesucristo. Alguien nos dijo que creamos y nosotros tuvimos la fe para creer. Escuche bien, no es solamente que te digan cree en Jesús, porque como les dije antes, nosotros tenemos esta palabra, no es una palabra muy importante creer, porque creemos muchas cosas nosotros y usamos esta palabra, pero cuando se trata de la fe en Jesucristo, no estamos hablando ni usando las mismas palabras, aunque nosotros tenemos una sola, que es creer, pero estamos usando otro sentido en la palabra que va mucho más allá de lo que comúnmente usamos. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de creer en Jesús, no estamos hablando de creer en el hecho histórico de la venida de Jesús, porque es un hecho histórico, vino y estuvo aquí en el mundo, sino de creer que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo que se hizo hombre, nació a través de la Virgen María, caminó esta tierra, habitó entre nosotros y se entregó a la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Y al tercer día de estar sepultado, resucitó de los muertos y vive y reina por siempre. Yo creo eso y tengo fe en Jesús. Eso es tener fe en Jesús. Y esa fe en Jesús no es algo que yo conseguí por una cuestión intelectual, que me puse a estudiar y dije: sí, realmente esto es verdad, así que voy a empezar a creer. No, es una experiencia espiritual. Mire, ¿sabe por qué creo en Jesús? Porque, mire, a mí me pasó cuando tenía 8 años, ese momento histórico. En mi caso, yo experimenté la presencia de Dios en mi vida. Y yo lo recuerdo como si fuese ayer. Lo único que podía hacer en ese momento era llorar. Yo no sé por qué lloraba, pero era una emoción, era algo muy fuerte lo que tenía. Algo que marcó en mi vida un comienzo de una vida de fe en Jesucristo. Yo creo en Jesús. Y porque creo en Jesús, estoy dispuesto a todo por Jesús. Creo en Él. Mi vida está entregada a Él. Soy de Jesús. Le pertenezco a Él. Mi vida está con Jesús. Así que ya no le tengo miedo a otra cosa, porque Jesús está conmigo siempre. Eso es tener fe en Jesús. Es una experiencia espiritual. No es una experiencia que empieza porque yo decidí creer en Jesús. Me hablaron y dije: bueno, está bien, voy a empezar a creer en Jesús, como que de pronto me dicen que hay tal cosa y yo creo en esa cosa. No es un convencimiento intelectual. Entiéndalo bien. ¿Por qué es importante que entienda esto? Especialmente aquellos que predican el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio no se trata de convencerle a la persona de que Jesús es Dios, ni convencerle a la persona de que Cristo ha muerto por sus pecados. Tampoco se trata de emocionarle a la persona por lo que Cristo ha hecho. Se trata simplemente de compartir el mensaje y esperar que Dios se manifieste con fe en la vida de aquellos que todavía no creen. Dios me ha bendecido con esta capacidad de creer, con esta experiencia espiritual de poder creer en Jesucristo. ¿Se entiende? Vamos a ver los pasajes bíblicos que van respaldando lo que les estoy diciendo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así, Efesios 2, 8 y 9. A ver si alguna de mis secretarias me trae agüita, ¿sí? Muchas gracias. Efesios 2, 8 al 9, dice así:
porque por gracia, escucha bien, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí nos está hablando algo muy sencillito. Gracias, Yashon. Que somos salvos, ¿por qué? Por fe. Y esa fe y esa salvación vienen de Dios. Ambas cosas. No solo la fe, sino la fe y la salvación que viene de Dios. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es tuyo, no es algo que lo generaste vos, no es algo que decidiste vos, es algo que viene de Dios, es un don de Dios. No por obras, no porque yo haya logrado hacer esto o aquello, sino que es de Dios. Entonces, vamos concluyendo. La fe es una experiencia espiritual que es generada por Dios. Esa fe que te salva viene de Dios. Dios nos da la capacidad de poder creer en Él. Dios se acerca a nuestras vidas y allí es cuando empezamos a creer en Él. Y esa fe es la que produce grandes cambios en todos nosotros. La salvación basada en la fe de Jesús es un don de Dios. No es algo que alcanzamos por voluntad propia, es algo que sucede cuando escuchamos el mensaje de Dios, ¿sí? Es algo cuando el mensaje de Dios toca nuestros corazones. Romanos 10, 17. Búsquelo en su Biblia. Romanos 10, 17. Si usted está conectado a través de YouTube, allí los pasajes están apareciendo en su pantalla. Los que están en el Face, por ahora, solamente lo pueden buscar en su Biblia. Romanos 10, 17. Dice así. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene de la palabra, de oír la palabra de Dios. Cuando nos hablan de Dios, allí Dios bendice con la fe. Y eso es lo que nos lleva a creer en Jesucristo y tomar la decisión de seguirle por el resto de nuestras vidas. Amén. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Esta fe, a la que podríamos llamarle fe salvadora, no es algo pasivo ni estático. Cuando hay fe se nota. Mire, si usted pudiera, dígalo ahí en su casa. Cuando hay fe, exactamente, cuando hay fe se nota. Miren lo que decía el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses. Busquen su Biblia, segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3 y 4. Búsquelo allí en su Biblia. Ahí está. A ver, secretario, mire, se movió el foco ahí. Así que la luz, si usted la puede acomodar, ahí está. Muy bien. Ahí creo que estamos mejor. Ahí está. Bueno, segunda de Tesalonicenses 1, 3 y 4. Dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Te lo leo de nuevo, porque seguro que has quedado pensando en estas últimas palabras. Y sí, porque no se las habla. Tanto, dice, nos alegramos, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Como decíamos, la fe no es algo estático, es algo que va creciendo y va generalmente acompañada del amor. Usted siempre que vea fe en la Biblia, generalmente, no en todos los pasajes, pero generalmente en el contexto donde se habla de fe, siempre surge esta palabra, amor. Y ya va a ver usted por qué. Ya después vamos a ver cuando analicemos la evidencia de la nueva vida, cómo la fe que genera esta nueva vida está relacionada con el amor. En este caso, los tesalonicenses,
los hermanos de Tesalónica, ellos habían creído en Jesús y en Jesucristo como el Señor de sus vidas y habían experimentado transformaciones en ellos. Y lo que Pablo notaba y ponía en evidencia es cómo el amor de ellos había comenzado a abundar. Se habían vuelto gente amorosa que empezaba a amar a los demás de una manera diferente. Pero también no solo era el amor, sino que también se caracterizaban por tener una capacidad de resistencia a las tribulaciones y persecuciones. Lejos de ser una fe que me da lo que yo quiero, porque muchas veces hemos relacionado, yo quiero tener fe para que me sane, quiero tener fe para que me libre de esto, yo quiero tener fe para prosperar, yo quiero tener fe para... No. Esa fe es para que te vaya bien aquí. Yo te estoy hablando de la fe que te va a salvar la vida del juicio eterno de Dios. La fe que nos va a llevar al cielo, que nos va a llevar a estar en los lugares que Cristo está preparando para los que le siguen. Estoy hablando de una fe para conseguir tus sueños, que por más hermosos que puedan ser, van a durar apenas unos años. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, lamentablemente, muchos predicadores han predicado esta clase de fe y han enseñado a la gente a creer y se basan en pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y pida lo que usted quiere y llame. Bueno, dígame, ¿quién va a conseguir a través de la fe algo más grande que una salvación? Lamentablemente hemos procurado la fe solamente para las cosas temporales y no para las cosas eternas. Por eso, cuando hablamos de esta fe, estamos hablando de una fe que les ayudaba a los tesalonicenses a que, a pesar de las persecuciones y a pesar de las tribulaciones que sufrían por causa de haber puesto su fe en Jesús, recuerden que esto era un tiempo en donde había todo un caos social y político en el mundo, en donde muchas cosas estaban sucediendo. Acuérdense del Imperio Romano actuando de una manera muy activa en la historia y en la sociedad, y cómo esto generaba mucha resistencia, el hecho de que se predique una religión nueva en donde se hable de un nuevo Señor, de un nuevo Kyrios al que le llamaban Jesucristo. ¿Me está comprendiendo? Entonces los perseguían, los metían presos, y a pesar de esto, la fe en Jesús tiene eso que hace que uno se mantenga firme. Eso es tener fe en Jesús. Cuando uno dice, yo tengo fe en Jesús, y le dice, te voy a meter preso si vos confías en Jesús, y entonces uno dice, bueno, por amor a no irme preso voy a dejar de creer en Jesús, y entonces quiere decir que usted no tenía fe en Jesús. ¿Me está comprendiendo? Yo me acuerdo de una persona, hace muchos años en la iglesia, cuando recién comenzábamos, en un lugar donde estábamos, y unos vecinos habían conocido de Jesús, habían ido y estaban muy contentos. Y fueron el primer domingo, el segundo domingo, estaban muy gozosos. Pero después empezaron a quedarse. Entonces lo fuimos a ver, fui a ver, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sabe que voy a dejar de ir. No me diga, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha sentido mal? No, todo lo contrario, estoy bien, pero sabe una cosa que las vecinas, voy a comprar y no me saludan a los hijos. Entonces, no queremos eso, así que vamos a dejar de ir mejor a la iglesia. Bueno, evidentemente, esta persona no tuvo una fe suficiente como para ser salva. ¿Está comprendiendo lo que les hablaba la vez pasada? Hay personas que creen, pero no por creer solamente, uno es salvo. La fe que realmente es verdadera es la fe que te hace mantener firme cuando hay persecución y cuando hay dificultades. No sé si te acuerdas, contestando la pregunta que les había dejado. Mire, ya me estaba olvidando de la pregunta que les había dejado. ¿Se acuerdan, no? A ver si es que la fe nomás es suficiente. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando Jesús dice que parte de la semilla cayó entre espinos. ¿Se acuerdan cuál es la explicación que da de los espinos? Dice que cuando la semilla cae la que cae entre pedregales, dice que es la semilla que cuando sale el sol
al no tener profundidad la raíz, se seca. Y Jesús explica esto de aquellas personas que cuando viene la prueba terminan abdicando de la fe, terminan perdiendo la fe. Entonces, hay muchas personas que dicen creer, pero mientras le va bien. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús, siempre y cuando Jesús les dé lo que ellos quieren. Hay muchas personas que dicen, yo voy a seguirlo a Jesús siempre, pero apenas encuentran algo que no es como a ellos les gusta, terminan dejando de creer en Jesús. Bueno, esa no es la fe que viene de Dios. La fe que viene de Dios es la fe que prevalece. La fe que te salva es la fe que hace que aunque toda tu familia te deje, vos vas a seguir a Jesucristo. Porque has encontrado en Jesucristo el verdadero tesoro que quieres atesorar en tu vida y que sea lo más grande que haya. Mi papá me contaba que hablando de esta fe que te ayuda a soportar las tribulaciones, que cuando él conoció a Jesús y cambió su vida, porque esto sucede, yo no sé por qué, pero hay gente que le gusta verte mal. Cuando ven que tu vida cambia, que tu vida mejora, se incomodan y te terminan corriendo. Bueno, eso le pasó a mi padre. Cuando dejó el alcohol, dejó la adicción al cigarrillo, dejó las malas palabras y empezó una nueva vida, su familia le dijo, bueno, Edmundo, hasta acá nomás, ahí está la puerta, no te queremos más en la casa. Así sucede. ¿Y sabe qué pasó? Mi papá me dice, me fui gozoso, me fui contento. ¿Por qué? Porque había sido tenido por digno de sufrir por causa del Evangelio. Esta es la cosa, por eso por ahí se habla de la locura de la fe, porque la fe genera estas cosas, genera esto tan poderoso que hace que uno prevalezca a pesar de las situaciones difíciles que te toquen vivir. En la Biblia tenemos el ejemplo de Job. Job era un hombre muy bendecido y prosperado por Dios, pero de un día para el otro pierde todo. Y Job dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, alabado sea su santo nombre. En otra oportunidad, en medio de consejeros que estaban por ahí buscándole la vuelta a ver si qué es lo que le pasaba, si qué pecado había cometido Job porque le habían venido tantos males, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Qué bueno es saber que la fe es lo que te puede mantener firme a pesar de que todo se derrumbe a tu alrededor. Mira qué importante es tener fe en tiempos como los que estamos viviendo. Pero seguimos más adelante. Colosenses 1, 3 y 4. Colosenses 1, 3 y 4. El apóstol está hablando ahora a los hermanos de Colosas. Dice así, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Podemos decir, una vez más, que esta fe que nos salva de nuestros pecados también es algo que nos lleva al amor, a amar a los hermanos. Cuando uno tiene fe en Jesús, no está buscando sentarse en el banco donde están los que tienen plata y lo dejo a los que no tienen plata. Cuando uno tiene fe en Jesús, ama a todos por igual. Porque la fe en Jesús produce eso. Un amor sin condiciones. Un amor que está siempre dispuesto para ayudar. Qué bueno es poder darnos cuenta que si tenemos fe en Jesús, deberíamos tener amor en nuestros corazones. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu fe? También podemos decir que la fe es un escudo poderosísimo que Dios nos ha dado y con el que Dios nos ha bendecido para que podamos enfrentar todo lo que se viene. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dardos de fuego podés apagar? Todos. Pero si te manda un dardo de fuego, un principado, no importa, todos los dardos de fuego. Pero si te manda un dardo de fuego, un super brujo que...
dice la Biblia. ¿Cómo nos gusta hacernos problemas y caernos de la fe, verdad? Dice la palabra que si yo tengo fe en Jesús, no importa lo que se me ponga delante, no importa el que esté atacándome, voy a prevalecer, porque tengo un escudo que va a impedir que los dardos de fuego toquen mi vida. Los dardos de fuego eran las flechas, ¿sí?, que usaban los arqueros, que le ponían brea en la punta y los encendían y los tiraban. Imagínate el daño que hacía eso. Pero este escudo puede apagar esos dardos de fuego. Los soldados, esos dardos de fuego. Los soldados sumergían en agua el escudo, los soldados romanos, y así enfrentaban estas situaciones. ¿Saben? Tener fe en Dios es algo poderosísimo. Poder confiar en su palabra es algo maravilloso. Cuando uno tiene fe en Dios, su palabra cobra vida en nosotros. Y puede ser que nos esté yendo mal, pero nosotros vemos diferente. Vemos salvación para todos lados y por todos lados. ¿Tiene fe usted en Dios? ¿Usted es salvo? La fe también es lo que nos permite vivir la realidad espiritual de la presencia de Jesucristo con nosotros. Usted ha visto que hay personas que parece que en algunos momentos se dan cuenta que Jesús va con ellos. Bueno, esa gente yo no sé si tiene fe. Algunos piensan, no, cuando vamos a la iglesia ahí está Jesús. Mire, yo crecí éramos de una iglesia muy conservadora, muy ortodoxa, y en esta iglesia nos decían, mire, mijo, cuando usted va al cine, Jesús se queda en la puerta. A mí me daba tanto miedo y me habían llevado de la escuela a ver una película. Al cine. Primera vez que yo entraba al cine. Y me acordaba de esas palabras. Era la película El Santo de la Espada. Alguna vez, alguno de ustedes la debe haber visto. Era de San Martín. Bueno, por ahí me perdía en la película, pero me volvía de pronto a esto. Jesús se queda afuera. Bueno, evidentemente el que enseñó eso no entendía lo que es la fe en Jesús, porque Jesús nunca se queda afuera. Y cuando uno tiene fe en Jesús, nunca se va a meter en lugares donde no es un lugar de fe. ¿Me está entendiendo? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, podamos estar viviendo esta vida nueva en Cristo. Para que habite Cristo, ¿cómo? Por la fe en vuestros corazones. Cuando uno tiene fe en Jesús, uno ya nunca más está solo. Se lo digo de nuevo, cuando uno tiene fe en Jesús, uno ya nunca más está solo. Cuando perdés la fe te sentís solo. Pero cuando tenés fe te das cuenta que Cristo está con vos. Estés frente a la situación que estés, Cristo está con vos. Por eso, en aquella historia que leímos, ¿se acuerdan de Hechos 16? Donde el apóstol Pablo y Silas son puestos presos, ellos comenzaron a cantar. ¿Sabes por qué estaban cantando? Porque estaban con Jesús. ¿Sabes por qué cantamos en la iglesia? En la congregación, porque estamos con Jesús. Pero hay todavía personas que cantan para que se manifieste Jesús. Esas personas no tienen fe en Jesús todavía. Si vos ponés música en la casa para que se manifieste Jesús, es porque todavía no estás creyendo en Jesús. Porque cuando tenés fe, Cristo se manifiesta en tu vida siempre. Amén. Así que a prestar atención, porque si siempre Cristo está a través de la fe, mantengamos firme nuestra fe en Jesús, porque esa fe me va a traer salvación y libertad de cualquier situación. Vamos al último pasaje y ya concluimos. Gálatas 3, 26 y 27. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús, ¿qué hace? Hace que sea un hijo de Dios. La fe en Cristo Jesús. ¿Tienes fe en Cristo Jesús? ¿Crees en Jesús? Entonces quiero animarte a que puedas confiar en lo que Dios dice que somos. Somos hijos de Dios.
Y entonces podemos llamar a Dios, el creador del universo, nuestro Padre. Esta es la fe que es el comienzo y el fin de la salvación del hombre. Cuando pongo mi fe en Jesús, la pongo porque me he dado cuenta de mis pecados, la pongo en Jesús porque me doy cuenta de su amor, la pongo en Jesús porque hay algo poderoso que me lleva a creer en Él. Y entonces me entrego de corazón a Él. Así que en esta noche quisiera animarle a que esta primera evidencia de la fe, que va ligada a las otras, al arrepentimiento y que va ligada a la nueva vida, empiece a levantarse en usted. Y si usted se ha dado cuenta hoy día que no tiene fe en Jesús, allí donde está le animo a que clame a Dios. Y le pida como le pidió Pedro cuando se estaba hundiendo: Señor, sálvame, sálvame. Quiero creer en vos. Si no me ayudas, yo no voy a poder creer. Dígaselo con toda sinceridad. Y Dios va a bendecir su vida con una fe preciosa, a través de la cual usted va a poder creer las cosas que antes no creía. Tal vez usted es un ateo, tal vez usted es un religioso, tal vez usted es una persona que lleva una vida que está mezclada de cosas lindas y cosas feas, como la gran mayoría, y usted no sabe cómo buscarlo de Dios. Pues necesita, para acercarse a Dios, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe, y la fe es algo que Dios lo produce por misericordia a nuestras vidas. Así que le animo a que donde usted está, si usted ya tiene fe en Jesús, le dé gracias por esa fe y valore esa maravillosa fe que tiene. Amén, porque eso es algo que viene de Dios, no es algo que lo consiguió usted, no es algo que se lo impartió a alguien, eso es algo que Dios le dio. Y si usted no tiene fe todavía en Cristo Jesús, se ha dado cuenta que usted dice que cree, pero su vida sigue siendo como antes, entonces usted no es salvo todavía. Usted tiene que buscar la salvación de Dios. Tiene que pedirle a Dios que lo salve. Tiene que pedirle de corazón, decirle: Señor, yo quiero ser salvo. Porque una persona salva es una persona que cree a pesar de cualquier obstáculo que se presente. Es una persona que se entrega a Jesús porque cree totalmente en Él. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y seguidamente ya sabe lo que se viene, ¿sí? Bueno, ahí está, vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por la fe que un día has derramado en nuestras vidas. Te pido, Señor, que todos aquellos que somos de la fe podamos en esta noche crecer en la fe. Podamos en esta noche, Señor, ver cómo el amor se abre paso a través de nuestras vidas, ayudándonos a superar cualquier situación en la que estemos, porque tenemos fe en Jesús. Que a partir de esta noche, Señor, los que somos de la fe, podamos levantarla como un escudo frente a las situaciones adversas que nos tocan vivir y ponernos firmes, creyendo que por ser hijos de Dios vamos a alcanzar lo que tú quieres que alcancemos. Nos va a ir bien. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que los que somos de la fe podamos, en medio de las situaciones difíciles que se presentan y que se van a presentar, podamos prevalecer y podamos levantarnos como un verdadero pueblo santo que se compromete en la obediencia solamente a ti y fuera de ti nada más. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en cómo estamos manejando esta fe que nos has dado. Y te pido también, Señor, por aquellos que no tienen fe, que hoy se dan cuenta que no son salvos, que no han nacido de nuevo, que no tienen una vida nueva. Te doy gracias porque este es el momento donde les vas a bendecir con la fe. Ayúdalos, Señor, para que ellos en este momento puedan experimentar lo que somos delante de ti. Y allí en arrepentimiento y en dolor puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús y puedan recibirte como el Señor de sus vidas. Sea tu salvación, Señor, tocando cada corazón que todavía no tuvo un encuentro contigo. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, concluyendo